Las proteínas son macromoléculas que se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en cadenas largas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. La formación de cada enlace peptídico ocurre por una reacción de condensación entre el grupo carboxilo y el grupo amino de aminoácidos subsecuentes, acompañado de la liberación de una molécula de agua. Las proteínas tienen 4 estructuras. Primero tenemos la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos de una cadena peptídica. Después está la estructura secundaria, en la cual son partes de plegamiento que presentan ciertas secuencias de proteínas, en la cual se encuentra la alfa hélice y la delta plegada. Asimismo, después sigue la estructura terciaria, que es la conformación plegada tridimensional de una cadena polipéptica. También, por último, tenemos la estructura cuaternaria, que es la organización de una proteína oligomérica o el ensamble de las proteínas ya finalmente. Las proteínas cumplen distintas funciones. Una de ellas es la función estructural. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Las histonas forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. El colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico y la queratina de la epidermis. Otra función es la enzimática. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. También está la función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento y la adenorticotrópica, que regula la síntesis de corticosteroides, o la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Así también está la función reguladora. Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la ciclina. También está la función defensiva. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. La función de transporte se refiere a cuando la hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados, o cuando la hemocinina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. Asimismo, cuando la mioglobina transporta oxígeno en músculos. Otra función es la función contráctil. La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. La dineína está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos. La función de reserva se refiere cuando la ovoalbúmina de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión, así como también la lactoalbúmina de la leche. Proteínas en la biotecnología. Las proteínas en la biotecnología son de vital importancia para desarrollar nuevas innovaciones. Gracias a la biotecnología, hoy en día es posible fabricar proteínas humanas, tales como la insulina, con ayuda de bacterias. La insulina fue la primera proteína sintetizada artificialmente en el año de 1973. Otra proteína muy utilizada en la biotecnología es la proteína recombinante. La posibilidad de aislar un gen de una especie, insertarlo en otra y lograr que ésta sintetice una nueva proteína o proteína recombinante es lo que se conoce como ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante, y es parte fundamental de la biotecnología moderna. Hoy es posible, por ejemplo, producir en diversos sistemas biológicos proteínas potencialmente terapéuticas y en grandes cantidades gracias a esto. Antes de empezar las proteínas y su aplicación en la biotecnología, debemos de saber quién fue el científico que descubrió las proteínas.
Alfred Gottman fue un científico que recibió el premio Nobel en 1994 en medicina. Todo esto por descubrir las proteínas. Martin Rutherford ya había demostrado que el GTP entraba en el proceso de la señalización de células. Sin embargo, fue Gilman quien nos demostró que el GTP, incluido con las proteínas, realizaban la señalización en el interior de las células. Para saber qué es el GTP, simplemente es guanosin fosfato, es un nucleótido que su base es nitrogenada con la purina guanina. Esto entra en la síntesis del ADN y en la RN, que es la transcripción y la replicación. Bueno, ¿cómo se aplican las proteínas? Es muy sencillo. Las proteínas en el campo de la biotecnología se aplican en biomedicina, alimentos, en industria, medio ambiente, entre otras características. Simplemente se va descubriendo que todo esto se puede hacer muy fácil con la aplicación de la ingeniería genómica o genética, que en este caso vamos a mencionar mucho el CRISPR-Cas9, que es la herramienta que utiliza cortes y ordena y edita tu genoma, ya sea si lo quieren aplicar en el sector salud o en cualquier otro sector. Esto funciona para cualquier elemento que contenga ADN. Las proteínas en el uso de la biotecnología es el desarrollo de mejoramiento genético de lo que viene siendo los nuevos experimentos de modificación genética en el ser humano. Se ha estado intentando y se está experimentando constantemente la creación de, por ejemplo, el clonamiento es una manera muy importante de demostrar este hecho. También el simple hecho de mejorar al ser humano por medio del biohacking es una herramienta muy importante, pero que también lleva conceptos éticos muy desarrollados y que se van mostrando a lo largo del tiempo. Todo esto con el fin de que con las técnicas del CRISPR-Cas9 vamos a empezar a entender que el paciente mejora gracias a las modificaciones. Por parte de la alimentación y la agricultura tenemos lo que viene siendo el modificamiento de los alimentos transgénicos, que a simple vista suena y se entiende que se modifica de una manera muy extraña. Sin embargo, se empieza a tomar resultados, se empiezan a tomar experimentaciones en los cuales los alimentos transgénicos sirven para evitar enfermedades, se adaptan mejor y heredan una descendencia más proactiva. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los alimentos transgénicos también es una fuente muy importante para la biotecnología y el uso de las proteínas, porque a diferencia de otros organismos, estas plantas son más fáciles de evitar y de contribuir a largo plazo un mejoramiento más preciso sin afectar genes. También vemos finalmente en una empresa que salió con Bayer, una empresa muy importante, sobre cómo empiezan a desarrollar diferentes experimentos, diferentes maneras de llevar a cabo la biotecnología con las proteínas o la genética en sí. Y empieza a observarse que van a hablar ahora sobre un proyecto muy importante, que es las plantas y la base de nitrógeno. El nitrógeno es muy importante en las plantas, ya que estas impulsan el crecimiento, como el carbono, oxígeno, hidrógeno, entre otras. Sin embargo, el nitrógeno no es muy bien aceptado por las plantas, por lo tanto empiezan a realizar bacterias que se adapten al medio y al entorno y que hagan algo conocido como la autofertilización, que empiezan a modificar el genoma de la bacteria comparado con el del maíz o el de la planta a tener el nitrógeno y empiezan a realizar esas características autofertilizadoras.